Hola chicos, muy buenas tardes. Vamos con la siguiente clase. Como indica el temario, vamos a iniciar con lo que es representación algebraica de expresiones en lenguaje común. La idea de esto es que ustedes puedan identificar claramente una expresión algebraica y que tengan una lectura correcta de esta expresión. Pero para iniciar, vamos a ver lo que es una expresión, una variable y una expresión matemática. Aquí tenemos como ejemplos, varios ejemplos de esta misma. Observen que aquí viene, el auto de carreras cuesta el triple de un auto estándar. Para aquí vamos a definir una variable como en este caso P, y la expresión del precio del auto de carreras pues va a ser 3 veces el precio del auto estándar. Para esto se identifica 3 veces el valor de este corresponde al auto de carreras. Esta es una de las características. Acá hay más ejemplos. Tengo 3 veces la edad de mi hijo, entonces la edad del hijo, si la representamos así, hacemos la ecuación matemática, la edad del papá va a ser igual a 3 veces E, la variable correspondiente. Y así sucesivamente en estos casos. Para estos casos, esto se aplica para el planteamiento de un problema. Cuando se van a ver en lógica matemática, planteamientos, ustedes recordarán en su examen de admisión que plantean ese tipo de ecuaciones de un problema específico que dicen corre 3 veces la edad, menos 35 o ciertas características de este tipo. Bueno, de este tipo son unos planteamientos que estoy manejando. Los planteo porque se ocupan en algunos problemas específicos. Pero en caso específico nosotros vamos a ver esto, expresiones comunes. ¿Qué es lo que se trata? Una expresión algebraica, ¿cómo la podemos indicar? Un ejemplo al final para checar esta. Esta expresión algebraica que se encuentra en grande, ¿cómo la podemos expresar? ¿Cómo la podemos dictar para que nuestro compañero pueda correctamente escribirla? Esta es la forma. ¿Para qué se crea de esta manera? Se trata de inducir al alumno en las ecuaciones de matemáticas. La idea es que él entienda la jerarquía que se está presentando de la ecuación. Vamos a ver de lleno la clase. Entonces, estos son los ejemplos y esto es lo básico. Expresiones comunes. La expresión oral, expresión algebraica. N veces un número, n veces un número. ¿A qué se refiere? Si aquí tuviera un 2 y sería un número b, siempre b va a ser un número, entonces si digamos 2 veces un número. Si aquí en este caso fuera un 3, 3 veces un número. C siempre va a ser un número, porque es la variable. En este caso, como tiene C, pues es una variable. Tenemos de dos tipos, conocidas o desconocidas. En este caso es conocida. Y este le indica n veces un número. Si nosotros indicáramos un 10 y aquí una D, entonces sería 10 veces un número, porque no vamos a definir la variable, va a ser un número. ¿Cuál? No sabemos, un número como tal. Seguimos. La suma de dos números, entonces ponemos más A y B. Y observen que como vamos indicando la operación matemática es la que vamos a indicar primero. ¿Qué operación se está indicando entre estos dos números? Si estuviera sin la operación matemática, serían dos números, A y B. Nada más dos números, pero como está diciendo la suma, entonces indicamos la operación primero y luego los números. Igual, la diferencia pues sería, la diferencia es un sinónimo de resta. La diferencia es una resta nada más que indicar un sinónimo. Aquí lo estamos visualizando que es la diferencia de dos números. Si indicáramos la diferencia de tres números, sería A menos B menos C. O también puede ser más C. ¿Por qué? Bueno, aquí la diferencia es que uno siempre es positivo, uno negativo, porque se quiere comparar. Ejemplo, cuando los niños los paran juntos y quieren ver quién es más grande, entonces la diferencia es la altura que sobra del más grande. Entonces es la diferencia, o sea, cuán grande más es tu compañero en esa comparación. Por eso dice diferencia, que cuánto diferencia, los vuelve diferentes. Esa es la esa. Entonces en este caso es la diferencia de dos números A menos B, la diferencia de tres números positivo, negativo y positivo, entonces está haciendo diferencias
de los 3. Pero normalmente vamos a manejar ahorita dos cantidades, dos números, para que no entremos en complicaciones de este tipo. Pueden encontrar expresiones algebraicas de diferente manera, pero yo lo que estoy tratando es que sea una estándar y muy fácil de entender. Vamos a ver. El producto de dos números. El producto o multiplicación de dos números. Acuérdense que cuando hacemos la multiplicación de dos números o dos factores, este sería el factor A y el factor B, obtenemos lo que se llama producto. Para no estar con multiplicación, entonces se le llama producto, el sinónimo nada más. Y entonces el producto de dos números, pues A por B o AB, si no hay ningún signo de operación, en álgebra no existe ningún signo y nada más está junto A y B, automáticamente se dice que estos dos números se están multiplicando. Y entonces estos dos indican lo mismo. Que quede claro, si no se indica ningún signo de separación, y nomás está A y B, esos dos números están multiplicando. Aquí se está multiplicando, como dice, n veces, dos veces. Lo que pasa que es una característica después que voy a indicar que es muy semejante a eso, pero lo voy a explicar en otro video más adelante. El cociente de dos números. El cociente es también la división. Entonces el cociente de dos números A y B, A entre B o AB, aquí están las diferencias, es cociente o división. Y aquí el cuadrado y el cubo de dos números. El cuadrado de un número, coma, el cubo de un número. Y esta es la característica. Estas deben de tenerlas en cuenta porque son las básicas que vamos a hacer. Vean aquí, aquí ya vamos a cambiar, aquí sería la suma, primero indicamos la operación de un número del triple de otro. Pero aquí le vamos a poner el doble. Sería la suma del doble del doble y el triple de dos números. Y sale el doble de uno y el triple de otro. ¿Vale? Vamos a ver la mitad de un número. Aquí la mitad de A, la mitad de B o la mitad de otra vez B o puede ser otra letra C. Entonces la mitad de un número lo pueden expresar como un medio o entre dos tiene como un sinónimo. Ahí. Y aquí vamos a ver. N partes de un número, pues A entre N partes. Un tercio, un cuarto, un quinto, dos tercios. Y vamos a ver en los otros ejemplos. Veamos acá. Esta está muy bien indicada para que ustedes vean las diferencias. Vean. Si yo tengo más y luego tenemos cuadrado y cuadrado de A y cuadrado de B. Pero ahora lo indicamos el cuadrado y luego aquí más y paréntesis A más B. ¿Cómo se indica esta? La suma del cuadrado de dos números. Primero vamos a indicar la operación que afecta a los dos. Y luego nos acercamos, ya estamos diciendo la suma, ahí está. Y luego indicamos el cuadrado y luego dos números. Aquí están dos números. Pero ¿qué pasaría si indicamos primero qué operación está afectando a toda la ecuación primero? ¿Qué operación es la que afecta a toda? Aquí afecta el cuadrado, entonces por eso se dice el cuadrado de la suma. Después la suma es la que afecta a los números de dos números. Y como ya no tiene cuadrados, ya es dos números. Si llegasen a tener ejemplo, este A un cubo y este B igual cubo, entonces quedaría el cuadrado de la suma de los cubos, aquí porque está en cubo y cubo, de dos números, o sea, dos números A y B. ¿Está quedando claro? Si fuera de la suma de tres números, sería A cúbica, B cúbica y C cúbica. Veamos este ejemplo, miren. La mitad de la diferencia de dos números. Como la mitad afecta toda la ecuación, entonces digamos la mitad puede estar expresado como un medio de esto o todo este A menos B entre 2 indica lo mismo. Entonces visualicen cómo cambia si lo indicamos aquí. Aquí dice la diferencia. ¿Por qué puse primero la diferencia? Porque es la operación o el signo operativo que afecta a las dos variables. Primero y luego a esa variable es afectada por la mitad. Aquí, ¿qué es? Aquí el primero que está afectando a todo o el representado, un medio,
También puede ser un medio de veces de la diferencia de A y B o de dos números. Y aquí la diferencia de la mitad de dos números, porque la mitad es la que está afectando a los dos números. Visualicen este, miren. Aquí el cubo es el primero que afecta a todo el término, es el que afecta a todo. Entonces sería el cubo y luego sería ya un cuarto. Aquí está indica un cuarto de quién? De un número. Y aquí, vean la diferencia. Aquí, ¿quién afecta a todo? Vean que el 4 está afectando a todos. Aquí primero el cubo afecta a los dos términos, pero aquí el 4 afecta a este. Entonces lo manejamos como una cuarta parte o un cuarto del cubo, porque luego sigue el cubo de A. Vean esto, aquí la raíz pues es cuadrada, luego sería la suma, ya indicamos el que aprendimos anteriormente de la suma, luego de los cubos de dos números. Si ustedes visualizan, esta tablita que está al inicio, antes de la comparación, esta es la base para definir. Esta es la suma de dos números. Vamos a nuestro problema y decimos la suma, pero ¿qué está indicado? El cubo primero. Entonces vamos a la tablita y visualizamos cómo dice el cubo. Aquí dice el cubo de un número. Entonces ya primero indicamos lo que es la suma, luego el cubo de un número, pero como aquí son dos, el cubo de dos números o de los números, y ya quedó indicado. Aquí la raíz cuadrada de la suma del cubo de dos números. Son dos los que están marcando. Si fuese nada más uno, quitáramos supongamos que lo borramos, y nos quedaría nada más la raíz cuadrada del cubo de un número. Pero como está la suma, entonces la raíz cuadrada de la suma de los cubos de dos números. Ahí está. Vean la característica de esta. ¿Quién afecta a todo? La raíz cuadrada. Después, ¿quién sigue? El cubo. Y después, ¿quién sigue? La suma. Ese sería el orden. La raíz cuadrada del cubo de la suma de dos números. Pero ¿qué pasaría si este A y este B tuviera cuadrado? Pues vean, la raíz cuadrada del cubo de la suma de los cuadrados de dos números. Y de los cuadrados ya lo vimos en la tablita. Aquí está. Del cuadrado o de los cuadrados del cuadrado. En este caso es de un número, en este caso es de dos números. Y esa es la característica como tal. Vean el tercer caso. Las dos, dicen dos tercios, porque son dos tercios los que está afectando. Y luego aquí te pones un signito de multiplicación, un asterisco que indica multiplicación, pero no vamos a decir multiplicación, vamos a decir producto. Si ustedes le quitan este 2 tercios, sería el producto de dos números, como viene en la tabla, pero como está afectado primero el 2 tercios, decimos 2 tercios del producto de dos números. Listo. La diferencia de este con este, ¿qué pasaría? Vean aquí, el producto es primero porque el producto se está multiplicando estos dos juntos. Como se están multiplicando estos dos juntos, después, ¿quién sigue? 2 tercios, porque 2 tercios está representando en A y en B. Entonces el producto de los dos tercios, porque son de 2 tercios, de 2 tercios de dos números. Y ya está indicada. Visualicen ahora. Ustedes vean estos. A ver. Tome pausa su video. Trate de manera mental resolver y yo se los digo. 1, 2, 3. Muy bien, iniciamos. Entonces, sería la raíz cuadrada del cuadrado de las diferencias de dos números. Y aquí escribiríamos la raíz cuadrada del cuadrado de la diferencia de dos números. Esto indicaría esta característica. ¿Sale? Entonces, visualicen esta característica. Así como tal. Vamos a ver Fíjense que es n partes, entonces sería un parte del producto de R y S si quieren. Aquí lo podrían indicar, pero podrían también visualizar este término como tal. Visualicen que la variable sea S y que I, R y P son números, ¿sale? Entonces,
RP partes de S para que lo puedan visualizar. Si tienen en cuenta que S es la variable, esta variable, estos dos van a ser una constante. Entonces, R cociente partes de S. Si fueran así, 2 cuartos o un cuarto, perdón, un cuarto de S, pues sería un cuarto de S para que se pueda visualizar. Intenten hacer vean, le damos tiempo, pausa, intente hacerlo. Muy bien, continuamos. Y entonces, ¿qué lo está afectando primero? ¿Qué afecta todo Un 2. Entonces, como el 2, lo podemos representar que todo esto está dividido entre ¿qué? Un medio. Entonces decimos, un medio de la suma de dos números. Y voilà, ya lo tienen. Ya lo pueden visualizar. Y ¿quién lo afecta a todo primero? A todo, ¿quién está afectando a todo? El cubo, pues inicia con cubo. Después, la diferencia. Y ya quedamos con los términos. Vamos a ver el siguiente caso. En el siguiente caso, iniciamos ¿con quién? Con un 2. Y en los casos decíamos que es 2 veces. Después, ¿quién afecta? El más. Y después son los cuadrados. Y listo. Veamos este siguiente caso. Vean que es 5. Tenemos un 5 y tenemos un 2. Sean 2 quintos tenemos aquí. Entonces, 2 quintos está afectando a estos dos términos. Pues los decimos 2 quintos. Y luego sigue que una diferencia. Y luego aquí diríamos de un cubo y de un cuadrado de dos números. Aquí se menciona el cubo y de un cuadrado para que se pueda decir que es la diferencia. Cuando este es un cubo y un cuadrado, como lo visualizan en su tabla anterior. Entonces sería 2 quintos de la diferencia de un cubo y un cuadrado de dos números. Y listo. Aquí ya visualizamos el último. Está muy sencillo. Inténtelo hacer. Púchele, dele pausa a su video. Ok, 1, 2, 3. Y entonces aquí sería, ¿qué lo afecta a estos dos? Un cuarto. Muy bien. Y luego, ¿quién sigue? La suma. Y luego tenemos estos cuadrados. Y ya tenemos las variables, que son los números. Y entonces, ¿qué sería? Un cuarto de la suma de los cuadrados de dos números. Indíquelo acá. Excelente, muchachos. Con eso terminen el cuadro. Esas son las prácticas de interpretación de expresión algebraica para visualizar. Aquí tenemos nuestro pequeño reto. Este es el reto. Visualicen quién es el que está afectando a toda la ecuación. ¿Quién lo afecta? Primero, y luego la raíz afecta a toda la ecuación. Después de la raíz, ¿quién está afectando? Este pequeño. Después, estos dos términos, ¿quién lo está afectando? Pues el signo. Y luego el signo, ¿quién está afectando Pues la fracción. Y luego la fracción, el cuadrado. Y luego ya nos quedan los números. Escríbalo aquí. Si tiene alguna duda, recuerde que voy a estar presente en las clases con respecto a los horarios marcados en la videollamada. El link va a ser el mismo. Conéctense para si tienen dudas y en el caso se los aclararemos. Por lo pronto es todo, chicos. Que tengan excelente tarde.